Colosenses, capítulo 1, versículo 18. Como les dije, va a ser un tema básico para los hermanos más nuevos, para los más antiguos podamos ser afirmados en lo que hemos entendido. Colosenses 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. Hermanos amados, paz del Señor. Cuando nosotros escudriñamos las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que los escritores del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, incluso nuestro bendito Salvador, utilizaron diferentes formas de lenguaje para enseñarnos verdades y realidades espirituales. Y hay una forma de lenguaje muy utilizada en las Sagradas Escrituras por el propio Señor Jesucristo y por los apóstoles y por los profetas que escribieron el Nuevo Testamento para poder enseñarnos verdades espirituales. Y una de las verdades espirituales expresada a través de metáfora es esta que estamos viendo acá. Queremos hacer énfasis en un aspecto y es la iglesia como cuerpo de Cristo. Pero no solamente vamos a considerar a la iglesia como cuerpo de Cristo, sino que también quiero que veamos que el cuerpo tiene una cabeza. Y por eso el énfasis ahí que quiero marcar en Colosenses 1:8, y Él, Jesucristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces Pablo, sobre todo, es el que utiliza el cuerpo humano como metáfora de la iglesia. Y aquí hace un énfasis mayormente en dos partes, y nosotros queremos hacer un énfasis en dos partes, y es la cabeza y el cuerpo. ¿Bien? Y cuando nosotros hacemos énfasis en la cabeza y el cuerpo, hay dos cosas que queremos mostrar acerca de esta metáfora, y es, uno, el énfasis de la vida. ¿Por qué? Porque los miembros del cuerpo humano están interconectados es por vida. Y dos, el segundo énfasis es la dirección de la cabeza. Así como el cuerpo humano es dirigido por la cabeza, Cristo también dirige cada miembro de su cuerpo para darles vida y para darles crecimiento. ¿Bien? Y para que un ser humano pueda ser salvo, necesita tener una revelación. Y es que necesita la revelación de Jesucristo como ¿qué? La cabeza. O sea, para que un ser humano pueda ser salvo, necesita tener una revelación de la cabeza. Pero para que un creyente pueda avanzar en su vida cristiana, necesita otra revelación. Y es que la revelación del cuerpo, hermano. Y en eso quiero que nos centremos un poco hoy. En la revelación de la cabeza para ser salvos, pero la revelación del cuerpo para poder avanzar en nuestra vida cristiana. Entonces vamos a ver un suceso de uno de los escritores más prolíferos del Nuevo Testamento, y me estoy refiriendo al apóstol Pablo, donde tuvo una experiencia con estos dos aspectos. Uno, la revelación de la cabeza para ser salvo, y dos, la revelación del cuerpo para poder avanzar. Entonces vamos a la experiencia del apóstol en Hechos, capítulo 22, versículo 6. En la literatura patrística, a los escritos del apóstol Pablo, antes de completarse el Nuevo Testamento escrito, se le llamaban los escritos del apóstol. Se le conocía como la colección del apóstol a todos los escritos de Pablo, antes de que se formara el Nuevo Testamento. Lo primero que se confeccionó del Nuevo Testamento son los evangelios: Mateo, Marcos y Lucas.
Luego se confeccionó los escritos, que era la colección del apóstol. Y hubo un libro que sirvió para unir los evangelios y la colección del apóstol. Y se llamó el libro de Hechos. Porque Hechos, cuando usted lo mira, los primeros 12 capítulos hace un énfasis en los apóstoles del Cordero. Pero a partir del capítulo 13, el énfasis es ¿en quién? En Saulo salvado y llegado a ser Pablo, el apóstol. ¿Bien? Entonces, Lucas, el que nos escribe acá, seguramente había escuchado muchas veces el relato del apóstol Pablo y por inspiración divina incrusta aquí, en el capítulo 22, lo cuenta 3 veces. Y vamos a leer desde el versículo 6 hasta el 8 primero. Entonces vamos a mirar lo necesario que es para que un ser humano sea salvo. Y es tener una revelación de Jesucristo, que es la cabeza del cuerpo. Pero en la revelación de la palabra para nosotros los seres humanos, Jesucristo no está solo. Cuando Él se revela, y Pablo utiliza la metáfora del cuerpo, también hay algo más de Jesucristo que necesitamos conocer. ¿Y qué es? Su cuerpo. Él es la cabeza del cuerpo, claro, pero Él tiene un cuerpo. Y también nosotros necesitamos conocer adecuadamente el cuerpo. ¿Bien? Entonces vamos a mirar esta experiencia de Pablo, que tiene estos 2 niveles: la revelación de la cabeza y la revelación del cuerpo. La revelación de Cristo para salvarse y la revelación del cuerpo para poder avanzar y crecer en su vida cristiana. Hechos 22, versículo 6. ¿Bien? Pablo está hablando ante el pueblo porque lo querían matar, y entonces él empieza a dar defensa de cómo el Señor lo salvó. Y llegamos al versículo 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, mire su Biblia, de repente me rodeó mucha luz del cielo. En los otros relatos dicen que era más brillante que la luz del mediodía. Y caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Todos sabemos que Pablo iba camino a Damasco para encarcelar a los que eran seguidores de Jesucristo, porque Pablo, como buen fariseo, creía, eso se creía en el entorno del primer siglo, que si aparecía alguien que se hacía pasar por el Mesías y el pueblo judío lo seguía, ellos creían que eso atrasaba la venida del verdadero Mesías. Y como buen judío, él quería que el Mesías ya viniera. Entonces él tenía que acabar con esos seguidores del falso Mesías para poder venir el verdadero Mesías. Bien, entonces cuando iba camino a Damasco, hay casi 200 kilómetros entre Israel y Damasco, tuvo un encuentro con el resucitado. Y aquí Lucas describe ese encuentro, mire su Biblia, con la luz del cielo. ¿La ven? La luz del cielo. O sea, Dios intervino en la vida de Pablo, resplandeciendo con gloria, con la gloria de su majestad. Fue una manifestación tan luminosa que superaba la luz del sol al mediodía, que está en su fulgor. Y el perseguidor reconoció que aquella luz era la misma gloria de Dios que se había aparecido a los profetas del Antiguo Testamento. Y cuando esa luz irrumpe en la vida de Pablo, solo pudo hacer una cosa. Lo dice el versículo 7, y es postrarse a tierra. Caí al suelo. ¿Bien? Mira, hermano, esta es la manera en que se produce la salvación de Saulo. Solo cuando el pecador es derribado de su posición
es cuando puede ser salvo. Y el apóstol acá tuvo un encuentro, una experiencia con Dios a través de su resplandor celestial. Ahora, nosotros sabemos por la Biblia quién es el resplandor de la gloria de Dios. Sin lugar a dudas, es el Hijo de Dios. ¿Bien? Entonces él escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Sabe qué pasó? Saulo escuchó la voz de uno de los que estaba persiguiendo. O sea, uno de los perseguidos de él habla con él. Uno de los perseguidos de él estaba siguiendo a Jesús y a los que representaba. Escucha la voz de un perseguido que le dice: ¿por qué me persigues? Mira, hermanos, y Saulo no podía entender cómo él estaba persiguiendo la luz que le estaba hablando. Y él respondió, versículo 8: ¿quién eres, Señor? Bien, Pablo necesitaba saber quién estaba hablando con él desde la luz, porque según su conciencia, él no estaba haciendo nada pecaminoso. Según su conciencia, estaba sirviéndole al más alto Dios, encarcelando a los discípulos de Jesús, obligando a blasfemar al falso Mesías, aprobando el apedreamiento de los seguidores de Jesús. Entonces la conciencia de Saulo, en su conciencia, él no estaba haciendo nada pecaminoso. Antes estaba ayudando a acabar con la secta de un falso Mesías en la tierra. Entonces, él, según su conciencia, no se hallaba luchando contra Dios. Él creía que estaba a favor de Dios y a favor del reino de los cielos. ¿Bien? Entonces, la voz le responde y le dice: yo soy Jesús. Y mire de dónde le aclara, porque podía haber mucho Jesús en los tiempos de él. Y le dice: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Para Pablo, el Nazareno estaba enterrado. O sea, para Pablo, Jesucristo estaba muerto, crucificado y enterrado. Para Pablo, ese no podía ser el Señor. ¿Ven? Entonces la voz que hablaba se presentó como uno de los perseguidos, Jesús Nazareno. Mira, hermano, aquí vemos dos cosas. Uno, vemos la realidad de la resurrección. Sin lugar a dudas, Pablo percibió que ese que estaba muerto había resucitado. Y no solo había resucitado, se había manifestado con la gloria de Dios. Misma gloria de Dios que se había aparecido a los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Bien? Entonces, hermano, aquí Pablo aprendió varias cosas. Uno, que no estaba tan muerto como decían, que Jesucristo estaba vivo, ¿bien? Y que había resucitado. Y aprendió algo más, hermano. Mire cómo termina el texto. Yo soy Jesús, ¿a qué? A quien tú persigues. Pablo aprendió lecciones, llamémoslo así, teológicas y lecciones de vida. Uno, aprendió la unidad tal que existe entre Cristo y sus discípulos, porque el Señor se identifica como uno que Pablo estaba persiguiendo, pero en realidad Jesús no bajó del trono y Pablo empezó a perseguirlo. La realidad era que Pablo perseguía a los discípulos de Jesús, pero era tanta la unidad entre Cristo y sus discípulos que Jesús dice: ¿por qué me persigues a mí? Eso lo aprendió Pablo y entendió la unidad existente entre Cristo y la iglesia. Por eso es que él es el que más escribe, o el único que escribe acerca de la iglesia como el cuerpo de Cristo, hermano. Entonces esta era la primera lección fundamental para Pablo, que él después va a desarrollar en todos los escritos. ¿Bien? Entonces aquí tenemos la primera revelación de Cristo para Pablo. Tenemos el primer apocalipsis de Cristo para Pablo. Y este primer apocalipsis es el que salva al ser humano.
Este primer Apocalipsis es el que todo ser humano necesita, tener un encuentro con el que fue crucificado y que ha resucitado. Y cuando uno tiene ese encuentro con el Señor, entonces no nos queda otra alternativa, como dijo Pablo, ¿quién eres, Señor? Cuando uno llama a Jesús Señor, es por el Espíritu. No hay otra manera. Quiere decir que en ese momento Dios salvó al perseguidor. ¿Bien? Y en Gálatas, vamos a Gálatas un momento, capítulo 1, versículos 15 y 16, habla de esta experiencia. Y mire cómo la presenta en Gálatas, capítulo 1, versículos 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, mire su Biblia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni con sangre. Pablo utiliza 3 verbos para evidenciar el accionar de Dios para salvarlo. ¿Lo puede ver? Agradó, el otro apartó, el otro llamó. O sea, la salvación de Pablo se produjo cuando le agradó a Dios hacer algo en él. Querido hermano, la salvación en cada uno de nosotros se produjo cuando al Padre le agradó hacer algo en cada uno de nosotros. De la misma manera. ¿Bien? Entonces, aquí vemos 2 accionares de parte de Dios para la vida de Pablo. Uno, separarlo antes de su nacimiento para la misión que Dios le iba a encomendar. Y 2, llamarlo en el tiempo para salvarlo y luego introducirlo en el servicio apostólico. Y mire, hermanos, esa experiencia de Pablo, eso que muestra él ahí, fue lo mismo que nos pasó a nosotros. Nosotros fuimos apartados desde el vientre de nuestra madre. Gracias al Señor, que tuvo misericordia con nosotros, que íbamos camino al infierno como cuando uno se monta en un tobogán. Así, hermano. Y entonces Dios irrumpe en nuestra vida, pero porque había determinado algo antes de la eternidad. Y entonces nos llama, nos separa y luego nos llama en el tiempo. Y eso lo hace no porque usted se lo merezca, no porque usted sea muy lindo o sea muy linda. Eso lo hace sencillamente por su gracia, hermanos, como dice el versículo. Bien, y me llamó por su gracia. O sea que la salvación de Pablo y el apostolado de Pablo obedece sencillamente a la gracia del Señor. Ahora aplíquelo a su vida. La salvación de Dios al llamamiento a su vida, el llamamiento de la salvación a su vida y el llamamiento de Dios al servicio obedece única y exclusivamente a la gracia de Dios, no porque usted se lo merezca. ¿Ve? Y entonces, eso que Dios hizo con Pablo tenía un propósito y era predicar a Cristo entre los gentiles. Entonces, hermano, la separación, la revelación de Cristo tiene un propósito en la vida del apóstol y tiene un propósito en nuestra vida. Y aquí el propósito de Pablo era predicarlo entre los gentiles. Ahora llamo la atención cuando dice en el versículo 16, mire su Biblia, revelar a su Hijo en mí. O sea, esa revelación de la que él habla fue lo que pasó camino en Damasco. Lo que pasó en camino de Damasco sencillamente fue una irrupción de la gloria de Dios en la vida de un hombre. En este caso sería a Pablo. ¿Bien? Esa palabra revelar, apocalipto, no la película, apocalipto, ¿bien? Viene de apocalipsis, descubrir algo que estaba oculto. ¿Y qué estaba oculto para Pablo? Que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Bien? Y mire la Biblia, revelar a su Hijo ¿en dónde? En mí. ¿Sabe a dónde? En el interior. Pero la experiencia fue exterior, claro.
Pero la revelación fue ¿a dónde? En el interior. Porque Dios se le ha revelado a personas que lo han rechazado. Increíble. ¿Ve? Entonces, hermano, el Hijo de Dios se reveló en su gloria a Pablo exteriormente, camino a Damasco, pero también hubo una revelación interior. Y por esa revelación en mí, que dice Pablo, pudo conocer que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no solamente lo conoció como el Cristo, también lo conoció como la cabeza de un cuerpo, hermanos. Y vamos a mirar que hay un complemento de la revelación de Cristo para Pablo. Y la revelación de Cristo para Pablo consiste en dos partes, que es lo mismo que debe suceder en todo cristiano. La revelación de Cristo para Pablo consiste en dos partes, y es lo mismo que debe acontecer en todo cristiano. Volvamos a Hechos 22. Recuerde, hermanos, el complemento de la revelación de la cabeza es el cuerpo. Cristo, cuando se revela con el cuerpo, no sin el cuerpo, porque hay una unidad tan profunda, vital y viva entre los cristianos que no se puede separar. Esa unión de Cristo con nosotros es eternamente y para siempre. O sea que usted y yo y cada uno de los nacidos de nuevo en todos los tiempos y edades, siempre vamos a ser el cuerpo de Cristo. Vamos a ir a Hechos 22, ahora vamos a leer el versículo 10. Leímos hasta el 9. Vamos a leer primero el 10. Y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá, mire su Biblia, todo lo que está ordenado que hagas. Cuando Pablo percibe quién es la luz, ¿sabe cómo le llama? Señor. Ya lo dije, nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es que por el Espíritu. Entonces, cuando viene la salvación, viene nuestro reconocimiento de Jesús como el Señor y como la cabeza de la iglesia. Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. ¿A Damasco? A donde yo iba a perseguir a los cristianos. ¿A Damasco? ¿Estás seguro? Ahora viene la pregunta. ¿Por qué Jesús no le dijo directamente lo que él quería que hiciera si estaba hablando con él? Ahí lo tenía y estaba conversando con él. En Damasco, Pablo conocería el cuerpo restante de Cristo. Utilizo esa palabra restante porque yo había conocido una parte, la cabeza. Ahora necesitaba conocer otra parte de Jesucristo. Y por eso hablo del cuerpo restante. Ya había conocido la cabeza, ahora por revelación también va a percibir la realidad del cuerpo. Y mire, por eso dice, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Yo pensaba y meditaba en el texto cuando lo leía y me preguntaba, pero si lo tenía al frente, ¿por qué no le dijo de una vez lo que tenía que hacer? ¿Sabe por qué? Porque lo que Cristo tiene que decir, también lo dice por la iglesia y en la iglesia. Hermano, no le olvide eso. Hermano, es que estoy esperando que Jesucristo se me aparezca para saber lo que tengo que hacer. Ahora le respondo, ¿usted no sabe que Cristo también tiene mucho que decir en la iglesia y por la iglesia? Es que estoy esperando la revelación de un ángel para ver si tengo que evangelizar o no, para ver si tengo que servir o no, o para ver si tengo que entregarme. A lo que le respondo, usted no sabe que lo que Cristo tiene que decir lo dice en la iglesia y por la iglesia. Y esa fue la razón
por la que Jesús no terminó de decirle todo lo que tenía preparado para él. Era necesario que lo escuchara ¿de quién? Del cuerpo. ¿Vamos entendiendo? 22:12. Entonces, uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, 13, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista, miré su Biblia y lo miré. Ahora vamos a Hechos 9, versículo 10. Hechos 9, versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Bien, Ananías era un nombre muy común entre los hebreos y su etimología viene del hebreo que significa Yahvé ha obrado con gracia. Eso es lo que significa Ananías. ¿Bien? ¿Y quién era Ananías? De pronto era un hermano sencillo de la comunión, de pronto era el que recogía las sillas, de pronto era el que le servía a los hermanos. La Biblia no dice nada de Ananías, pero sí había una cosa particular de Ananías, y era que conocía profundamente a Jesucristo, hermano. Eso sí era lo particular de Ananías. Bien, y leímos el 9:10 para mostrar que Ananías también tuvo una visión. O sea que son dos visiones complementarias: la visión de Pablo y la visión de Ananías. ¿Bien? Dios le muestra a Ananías por visión que viene un hombre que está ciego. Y entonces Ananías, escúcheme hermano, le dice: Señor, pero yo lo conozco. Yo sé lo que le está haciendo a tus santos. Hermano, y nosotros hay veces tenemos mucha prevención con hermanos o con hermanas, pero el Señor echa a tierra toda prevención y le dice: sí, yo lo sé, pero tenga cuidado porque va a ser un vaso útil que va a llevar mi nombre por todas las naciones. ¿Bien? Entonces, hermano, son dos visiones complementarias. Una no es sin la otra y una es con la otra. ¿Por qué? Porque Cristo no es sin el cuerpo. Cristo no está mocho. Cristo tiene un cuerpo. Entonces por eso las dos visiones fueron complementarias. Entonces le dice: hermano Saulo. Ahí hay un comentarista que dice que le llama hermano no porque Dios lo había salvado, sino que porque era costumbre hablar entre los judíos entre hermanos. Pero yo creo que le llama hermano porque Dios lo salvó, porque hacía parte del mismo cuerpo. Hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Mire, pudo ver. Bueno, Pablo antes de ver a Cristo no estaba ciego. Él podía ver físicamente, pero estaba ciego a la realidad de la asistencia de Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces en ese momento él pudo ver esa realidad. ¿Bien? 2, ese acto de poder ver tiene una realidad espiritual, hermano. ¿Bien? Ya había visto al Señor. Ahora cuando caen, dice el relato, como escama de sus ojos. No es que literalmente cayeron escamas. Él hubiera sentido que pasó eso en su vida, así lo relata Lucas. ¿Bien? Cuando caen como escama de sus ojos, o sea, puede ver. ¿Sabe qué ve? Cuando abre los ojos, lo primero que ve no es al Señor. Esto es lo mismo que pasó con Juan en Pasmos. Cuando le habla la voz a Juan y Juan voltea para ver, lo primero que ve no es al Señor. ¿Qué ve? Los 7 candeleros. Lo mismo, es la misma revelación. Entonces, claro, a Pablo se le aparece el Señor y cuando abre los ojos, lo primero que ve es al hermanito Ananías. ¿Ah? Y dice: recobré la vista. Y mire lo que dice el texto: lo miré. Mira, yo estaba mirando el texto griego y dice así: eis autón. Se lo voy a explicar. Eis es una preposición que significa hacia adentro y autón significa a él. ¿Ven?
Entonces, ¿qué entendemos, hermano? ¿Por qué el énfasis del texto en que lo miré? Porque se sobreentiende porque estaba delante de él. Pero ¿por qué el Espíritu Santo hace un énfasis, hermano? ¿Bien? El énfasis es que él vio el cuerpo. Ese es el énfasis. Pablo pudo ver en esa revelación a Cristo como la cabeza de la iglesia, pero también pudo ver al cuerpo, hermanos. ¿Bien? Y voy al punto que quiero llegar. El cuerpo también se ve por revelación. El cuerpo, que es la iglesia, también se ve por revelación. Y si usted lee Hechos 9:18, dice que Ananías lo bautizó, o sea, lo introdujo en la realidad del cuerpo, porque eso hace un miembro del cuerpo. ¿Bien? Entonces, hermano, colocamos el primer punto base, y es que la cabeza es una revelación para salvación, pero también necesitamos la revelación del cuerpo para poder avanzar en la vida de fe. ¿Bien? Entonces quiero enfatizar ahora en la necesidad de tener una revelación del cuerpo. Ahora, cuando usted mira Efesios capítulo 2, versículo 22, no lo vamos a leer, pero cuando usted lo mira, él dice que nosotros somos edificados juntamente para morada de Dios en el Espíritu. Bien, ahora, miren la pregunta que voy a hacer. ¿La iglesia es la morada de Dios en el Espíritu? Por supuesto, sin lugar a dudas. Entonces, hermano, la morada de Dios, en este caso el cuerpo, también es una revelación. O sea, donde Dios va a morar, que es su iglesia, primero moró en el tabernáculo, primero moró en el templo, después en Cristo, después en cada uno de los creyentes. Para nosotros poder ver la morada de Dios, también necesitamos un grado de iluminación y un grado de revelación. ¿Bien? Por ejemplo, Moisés, cuando hizo la morada de Dios, el tabernáculo, lo hizo por revelación. Moisés no hizo el tabernáculo, él se sentó y dijo, bueno, el tabernáculo va a ser un edificio que tenga vidrios por lado y lado, va a ser de 3, 4 y 5 pisos. Moisés no hizo eso. Moisés, cuando hace el tabernáculo, él lo que hace es que recibe una revelación del cielo para poder hacerlo. O sea, recibe una revelación de la morada de Dios. Vamos a leerlo. Éxodo 25, versículo 9. ¿Vamos entendiendo, hermanos? Éxodo 25, 9. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos tus utensilios, así lo haréis. ¿Puede ver? Usted puede ver ahí que lo que Moisés hizo fue lo que Dios le mostró. Y cuando Dios muestra algo, eso es una revelación. ¿Ve? ¿Ve la palabra diseño? La palabra hebrea tabni viene de baná y significa modelo. Ahora, 2. Cuando David iba a ser la morada de Dios, el templo, de la misma manera que Moisés lo hizo por revelación. Vamos a ir al primer libro de Crónicas, 28:11. Primer libro de Crónicas, 28:11. Dice, primer libro de Crónicas, 28:11 y 12. Y David dio a Salomón su hijo el plano del pórtico del templo y sus casas, sus tesorerías, sus aposentos, sus cámaras y la casa del propiciatorio. 12. Asimismo el plano, donde dice plano, otra vez está ni, la misma palabra que aparece en Éxodo. Asimismo el plano de todas las cosas que tenía en mente para los atrios de la casa de Yahvé, para todas las cámaras alrededor, para las tesorerías de la casa de Dios y para las tesorerías de las cosas santificadas. 19. Mire su Biblia. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Yahvé, y él me hizo entender
toda la obra del diseño. ¿Ve? Entonces, hermano, vemos que por revelación divina, Moisés hizo la morada de Dios, el tabernáculo. Vemos que por revelación divina, Salomón hizo la morada de Dios, el templo. Y siempre ha sido así. Para conocer la morada de Dios se necesita una revelación aparte de la revelación de la cabeza. ¿Estamos entendiendo? Así como Pablo tuvo una revelación de la cabeza y el cuerpo con Cristo y Ananías, así como Moisés tuvo una revelación de la morada de Dios, así como David tuvo una revelación de la morada de Dios, el templo, así en este tiempo se necesita una revelación de la iglesia, escúcheme, como cuerpo. Mire el énfasis que hago. Nosotros necesitamos la revelación de la iglesia como cuerpo. ¿Cómo así, hermanos? Sí. No ver la iglesia como una organización religiosa sistemática comercial. No ver la iglesia como una estructura organizada tipo empresarial. No ver la iglesia como una estructura organizacional tipo piramidal. De eso no estamos hablando. Porque esa no es la revelación de la iglesia como cuerpo. Usted no necesita revelación para ver eso. ¿Ve? ¿Me está entendiendo? Entonces, eso no es lo que es la revelación de la iglesia como el cuerpo. Donde usted mira cargos que no son bíblicos, donde usted mira estructuras que no son bíblicas, gobiernos que no son bíblicos, diseños que no son bíblicos, porque eso que se está presentando lastimosamente hoy obedece más a la visión del hombre natural que a la revelación de la palabra. Entonces, cuando hablamos de la revelación de la iglesia como cuerpo, no nos referimos a una organización eclesial, estructurada y sistemática. Para eso usted no necesita una revelación, hermano. Para eso usted no necesita una revelación. Y por eso tantas personas han pasado por nosotros y tantas mismas se van. ¿Por qué? Porque no ven la iglesia como una revelación, la ven meramente como una estructura organizacional, donde hay uno que manda de forma piramidal, donde hay una estructura tipo comercial, donde se administra la iglesia como si fuera un negocio. Hermano, la iglesia como cuerpo también es una revelación en el corazón del cristiano, hermanos. ¿Bien? Entonces, hermano, necesitamos todos como cristianos una revelación para ver la realidad de la iglesia como cuerpo. Y mire, hermanos, para Pablo, la iglesia como cuerpo era la extensión de Cristo. ¿Por dónde se manifiesta la cabeza? ¿Por dónde actúa? Pues por el cuerpo, hermano. Eso era para Pablo la iglesia, por donde Cristo se manifestaba. Ahora, ¿para qué me sirve a mí como creyente tener una revelación de la iglesia como cuerpo y no como una organización religiosa sistemática tipo piramidal, tipo empresarial? ¿Para qué me sirve como cristiano? De eso hablábamos en la reunión del viernes con nuestro hermano. Para el desarrollo y crecimiento natural de los miembros del cuerpo. Escúchame lo que estoy diciendo, hermanos. Nosotros necesitamos ver la iglesia como el cuerpo, como la realidad del cuerpo, para que nuestro desarrollo como cristiano pueda darse de una manera natural. El cuerpo en el bebé de la mamá, ¿cómo crece? ¿Cómo se desarrolla? De una manera natural, espontánea, por vida, hermanos. ¿Bien? El cuerpo de Cristo no es una organización religiosa, sino un organismo constituido de todos los miembros que han sido regenerados para que Cristo se exprese a través de ellos.
para que las actividades de la cabeza se puedan ver ¿en dónde? Se puedan ver en el cuerpo, hermano. Hermano, y nuestro crecimiento como cristianos también depende de cómo percibamos la iglesia y cómo nos relacionemos con la iglesia. Nuestro crecimiento también depende de eso. Porque si usted la ve la iglesia como una mera estructura organizacional y no la ve como algo vivo y algo de vida, así va a ser su crecimiento. ¿Eh? Entonces, hermano, también necesitamos ver la iglesia como un cuerpo de Cristo, porque eso también va a ayudar en nuestro desarrollo como cristianos, porque nuestro crecimiento es por vida. Ahora vamos a mirar un texto, vamos a ir a Efesios para concluir esto que estamos hablando, que fue el texto que se tocó en la reunión de varones. Efesios 4, versículo 14 al 16. Voy a leer primero de Reina y Valera el 14, y luego los otros los voy a leer de la Biblia textual. Entonces vamos a mirar que aquí Pablo habla de esta realidad, habla de el crecimiento de nosotros como cristianos en relación con el cuerpo, no en relación con una estructura organizacional, en relación con la vida, no en relación a un sistema, hermanos. Y eso debe quedar muy claro para nosotros. La iglesia no es una organización religiosa sistemática, no es una denominación. La iglesia es el cuerpo de Cristo, por donde Él se expresa y se manifiesta, por donde se relaciona con el cuerpo por vida. ¿Bien? Efesios, capítulo 4. Voy a leer primero 14 de la Reina y Valera. Dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Bien, Dios, usted empieza a mirar en el versículo 11, ha dado dones hombres que son dones universales para la iglesia: apóstoles, evangelistas, profetas, pastores y maestros. Y los ha dado con un propósito. Uno, para ser guardados de cualquier afectación de los vientos de doctrina, para que tengamos una estabilidad espiritual y para que crezcamos hacia la cabeza. Ojo, nosotros no crecemos para una organización religiosa, nosotros crecemos ¿hacia dónde? Hacia la cabeza, hermano, esa es la diferencia. ¿Ve? Entonces, versículo 14 lo voy a leer de la Biblia textual. Dice, 15: sino que hablando en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza. ¿Quién? Cristo. Miren, hermanos, para dejar de ser niños, según el versículo 14, para dejar de ser niños que cambian fácilmente de parecer, necesitamos crecer en Cristo. Y se crece en parte, cuando vemos la iglesia como el cuerpo y a Cristo como su cabeza, hermanos. ¿Bien? ¿Sabe cuándo crecen los miembros? Cuando crece el cuerpo. Ahí crecen los miembros, cuando el cuerpo crece. ¿Bien? Versículo 16. En Reina y Valera dice: ¿de quién? ¿Ve? Ese de es la preposición e, que significa procedente. O sea, de Cristo, ¿bien? De quien todo el cuerpo sea de Cristo. O sea, de Cristo procede lo que el cuerpo necesita. De Cristo procede lo que el cuerpo necesita. ¿Por qué? Por la vinculación de vida de la cabeza con el cuerpo. ¿Bien? Cuando su cuerpo necesita algo, su cabeza lo sabe. ¿Cierto que sí? Si su estómago le traquea,
Su cabeza le dice, oye, aquí necesitamos algo. ¿Bien? ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, ¿de quién? De Cristo, todo el cuerpo, dice Reina y Valera, bien concertado, la Biblia textual dice, está siendo estructurado. Bien, llamo la atención, porque Pablo sigue con la metáfora de la iglesia como cuerpo. Y aquí donde dice bien concertado, la Biblia textual dice acá, siendo estructurado, la palabra es una sola palabra griega. La voy a decir. Es la palabra griega sinarmolugomenon. Es la combinación de tres palabras. Sin, juntamente con él. Armo, que es articulación, y legomenón, que significa estar colocado. Entonces, esta palabra significa, esto es palabra que tiene que ver con el cuerpo humano, de anatomía. Esta palabra significa que los miembros han de estar juntamente colocados, articuladamente, o sea, bien conectados. Esto es lo que significa. Y donde dice unidos, que la Biblia textual también traduce unidos, es la palabra griega simbibasomenon. Sin, juntamente con, y bibasomenon significa levantar. O sea, quiere decir que los miembros están conectados en posición vertical con la cabeza. Es lo que trata de decir. ¿Bien? Entonces, hermano, de Cristo, ¿de quién? De Cristo, el cuerpo, bien estructurado y bien unidos y bien conectados a la cabeza, no a una organización religiosa, no al presidente de la misión, no al apóstol tal. ¿De quién? De Cristo, el cuerpo, que ha sido bien estructurado y bien unido, bien, por todas las coyunturas, se ayudan mutuamente. ¿Bien? La Biblia textual traduce así: por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido, ojo, por la provisión de cada ligamento. Eso es pura anatomía. ¿Bien? Entonces, hermano, esta unidad que hay en el cuerpo, bien coordinada, se lleva a cabo por, según Pablo, las articulaciones y los ligamentos. ¿Bien? Cuando vemos la figura de los ligamentos, habla de la unidad del cuerpo, habla de que cada miembro del cuerpo está unido a los demás. El ligamento es el tejido conectivo fibroso que une los huesos entre sí. Y las articulaciones son las que permiten el libre movimiento del cuerpo en pro del beneficio del cuerpo. ¿Bien? Entonces, cuando la mano estira para poder tomar un alimento y lo lleva a la boca, hay una articulación, y esa articulación, ¿a quién beneficia? ¿A la mano? Le beneficia a todo el cuerpo. ¿Bien? Y dice, según, mire su Biblia, según la actividad propia de cada miembro. La Biblia textual traduce así: según la función sobrenatural de cada miembro, y llamo la atención a esto. Generalmente en la estructura piramidal, organizacional, tipo empresarial, en esa estructura se borra la función sobrenatural de cada miembro. Porque lastimosamente lo que se hace es, o por política, o por nepotismo, o por beneficio. Por ejemplo, tenemos una iglesia antibíblica que es monopastoral, o sea, hay un solo pastor. Y resulta que Dios le dio un don a un hombre de la iglesia, de maestro y de pastor. Entonces, este monopastor no va a dejar que se desarrolle el don sobrenatural de ese hermano, porque pronto le corre la butaca. ¿Ve? Entonces este hermano no se puede desarrollar adecuadamente de acuerdo a la revelación de la iglesia como cuerpo, porque en la estructura organizacional no hay la función según de cada miembro, hermanos. ¿Bien? Ahora, llamo la atención donde dice, mire, actividad propia. ¿La puede ver? Bien. Esa palabra es una sola en el griego y es la palabra
energía. Energía, que es una palabra muy usada por el apóstol Pablo. Bien. Miren, hermanos, ¿por qué la Biblia textual traduce sobrenatural? Actividad sobrenatural o función sobrenatural. ¿Por qué la palabra griega es energía? Porque, escúcheme, Adán no edifica la iglesia. La iglesia se edifica con los dones sobrenaturales que ha dado el Espíritu para eso. Por eso habla de la energía, porque es algo que viene no de nosotros, sino del cielo. Y la iglesia se edifica con los dones sobrenaturales que Dios ha dado a la iglesia. Entonces, hermano, cada miembro tiene una actividad propia, en términos literales, tiene una energía. ¿De verdad, hermano? Usted está hablando aquí del hinduismo, ¿no? Esa energía habla de la potencia del Espíritu Santo. Y cada uno de nosotros, por ser inhabitantes de Él, tenemos esa potencia. Porque con esa potencia, con esa energía, o con esa función sobrenatural, o con ese don, vamos a ayudar a que los miembros puedan crecer, hermanos. ¿Ve? Entonces, hermano, necesitamos de la energía del Espíritu Santo para que el cuerpo pueda crecer y avanzar. ¿Bien? Hermano, y esto no se da en una organización religiosa. Esto se da por vía natural, ¿en dónde? Pues en el cuerpo. Entonces, por ejemplo, Dios salva a una persona y lo introduce en la iglesia. Y resulta que ese hombre, esa mujer, es un miembro del cuerpo, y vamos a suponer que ahora es un riñón. Ahora pregunto, ¿qué cuerpo no necesita un riñón? Todos. Y entonces nosotros nos damos cuenta qué miembro del cuerpo es. Y entonces, hermano, venga, hermana, venga, necesitamos que nos ayude a filtrar toda la toxina que entra en el cuerpo. ¿Ve? Y se le va abriendo espontáneamente, también de acuerdo al testimonio, el espacio necesario para que se ubique en el cuerpo. Ese es el desarrollo natural de los miembros del cuerpo. ¿Vamos entendiendo? Bien. Y ese crecimiento, termino leyendo la Biblia textual, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. Me gusta cómo lo tiene la Biblia textual. ¿Bien? Entonces aquí el cuerpo, mire cómo se presenta. O sea, aquí el cuerpo se presenta actuando sobre sí mismo. ¿Lo ve? O sea, el cuerpo actúa sobre el cuerpo para ayudar a crecer el cuerpo. Por eso necesitamos de la iglesia. No de una organización. De la iglesia como cuerpo de Cristo, para que con su energía sobrenatural nos ayude a crecer y a desarrollarnos como cristianos. ¿Vamos entendiendo? Y dos, aparte de que el cuerpo actúa en el cuerpo para que crezca, el crecimiento del cuerpo se realiza ¿en dónde? En amor, hermano. No podemos desligar eso de la edificación. Toda la tarea de edificación del cuerpo, el ejercicio de los dones espirituales, descansa en un principio, el amor. O sea, el amor es el ambiente propicio para que se produzca el crecimiento. Donde no hay amor, no hay crecimiento. Seguro, hermano. De ninguna índole. No hay crecimiento ni en número ni en vida. ¿Ve? Conocimos una iglesia donde era carente de amor. Los hermanos con las hermanas con las hermanas. Y entonces yo muchas veces vi que esa iglesia nunca crecía. Porque ¿para qué Dios va a enviar una persona allá para ver cómo los hermanos se agarran de las mechas cuando ese ring de boxeo lo tiene en su propia casa 24/7? ¿Bien? Entonces, donde hay amor no hay crecimiento. Cuando esas personas que causaban el problema se fueron, la iglesia empezó a crecer. ¿Ve? En número y en vida. ¿Ve? Entonces, hermano, el crecimiento del cuerpo también
Es consecuencia del amor unos por otros, porque el amor es capaz de soportar todas nuestras flaquezas. ¿Usted por qué cree que ustedes me aguantan a mí? ¿Por qué cree que me los aguanto? Bien, hermano, porque el amor empieza a darnos lo que necesitamos para esperarnos y ayudarnos. Hermano, pero es que usted no sabe lo que me hizo el hermano Tales y la hermana Tales. Es que usted no sabe cómo es el hermano Tales y la hermana Tales. Y es que usted no se ha mirado al espejo. ¿Ve? ¿Ve, hermanos? Por eso entonces el crecimiento es en amor, hermanos. ¿Bien? Entonces, el cuerpo ayuda a crecer al cuerpo, hermanos, en amor. El cuerpo crece, no como crece una empresa. ¿Cómo crece una empresa? Bueno, la empresa crece con aumento de ventas, crece haciendo marketing, satisfacer las necesidades de los clientes, ¿bien? Mejora la experiencia del cliente. ¿Sabe cómo crecen las mega iglesias? Igualito, hermano. De la misma manera, un marketing, satisfacción del cliente. No, hermano, la iglesia no es eso, hermano. La iglesia es el cuerpo de Cristo, unido a Cristo por vida. Y a través de esa vida es que la iglesia va a ser edificada. Entonces, hermanos, Cristo es una revelación para salvación, pero la iglesia es una revelación para avanzar en la vida cristiana. No una organización religiosa, no, la revelación de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, oramos para que el Señor sea abriendo los ojos de nuestro corazón a la realidad de la iglesia como cuerpo de Cristo. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por haber irrumpido en nuestra vida en algún momento de nuestra existencia, revelando a tu Hijo en nosotros. Pero también te damos gracias por pura gracia tuya, también habernos revelado la iglesia, Señor. Y queremos que esa revelación de la iglesia sea creciente en nosotros, Señor. Sea creciente en nuestros corazones, Padre. Te damos gracias, Señor, por esa revelación preciosa y pedimos que cada vez esta revelación crezca más y más y nos enseñes a relacionarnos adecuadamente con la iglesia y nos enseñes, Señor, por el Espíritu Santo, a poder con los dones que nos has dado ayudar al crecimiento de la misma, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús.